Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos en este nuevo taller de la Escuela de Economía Política de la UBA, Regional Buenos Aires de la Sociedad de Economía Crítica. Este taller a cargo de Pablo Mira, donde vamos a estar viendo un poco acerca de las lecturas de Keynes en la perspectiva de Axel A. John Hofwood. Por mi parte, simplemente dar las gracias a Pablo por la predisposición para el taller y a los distintos, a todos los participantes por haberse sumado. Contarles que la SEC, la SEC existe desde hace muchísimos años, la Escuelita de Economía Política de la UBA existe desde el año 97, después tuvo varias generaciones, hemos pasado por la escuelita siendo estudiantes, después profesores y en este momento se está sumando también nueva gente y la escuelita siempre está abierta para recibir propuestas de talleres y propuestas de actividades. En el mes de septiembre la SEC va a estar organizando las jornadas de economía crítica como todos los años, esta vez por razones obvias van a ser virtuales, y así que les estaremos comunicando ya para el mes de septiembre cuáles son las distintas actividades que vamos a estar organizando en este marco de las jornadas virtuales de economía crítica y economía feminista, que es lo que vamos a estar armando en septiembre. Este encuentro es, bueno, como saben, hoy, el próximo jueves y el otro jueves, y los dejo ahora con Lau, que va a contar un poco cuáles son los próximos talleres que están en agenda de la escuelita para el inicio del segundo cuatrimestre del año. ¿Qué onda? No sé si se me escucha, porque yo no veo a nadie. Más o menos, más o menos. Estoy como medio como que no, o sea, de cómo usamos más qué cagada. ¿Ahí se escucha? Ok, listo. Bueno, la idea un poco es hacer dos próximos talleres, o sea, siempre los talleres los hacemos un poco a lo que los estudiantes de las facultades de hacer, y un poco el próximo taller, después de que este va a ser, como decía Nico, hasta este jueves, o sea, el próximo, hasta creo que es el 14, más o menos, y la idea es después, el 20 de agosto, de septiembre, hacer un taller sobre Marx, un poco más de los conceptos de él, así que nada, también si tienen ganas de sumarse a eso, están más que invitados. Adelante, hacia lo que vamos a estar haciendo uno de Kalecki, después de la jornada de cierre. Creo que no hay mucho más, creo que podemos empezar. ¿Ya estamos? Ok. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a la Escuela de Economía Política y a la SEC por la invitación. Decían recién que empezaron en el 97, yo ya hacía bastante que me había recibido y no pude digamos, disfrutar o participar de una iniciativa que me parece. Así que bueno, los felicito y además insto a los participantes a que envíen sus trabajos a las jornadas, ¿no?, de economía crítica que estarían llevándose a cabo virtualmente, como todas las jornadas. Justo este año, como es la emisión virtual, no las vamos a hacer, vamos a armar paneles y distintos tipos de talleres, no con una recepción abierta de ponencias, pero si esta pandemia en algún momento termina, en el momento en el que termine, volveremos a las jornadas presenciales, obviamente recibiendo trabajos y donde todas las personas puedan proponer sus propuestas y sus temas. Ok, vale la aclaración, pero en todo caso, bueno, sí, la participación, aunque sea como auditorio, desde ya están todos invitados y espero participar yo también. También voy a participar en los cursos que siguen, así que bueno, digamos, un apasionado de algunos temas, digamos, académicos, teóricos.
Bueno, este taller de 3 reuniones sobre Keynes y los keynesianos, la perspectiva de Axel Leijonhufvud, a quien por razones obvias vamos a llamar Axel y a quien más. Yo quisiera aclararles cómo quiero o cómo querría que fuera la dinámica. Yo hablaría un rato, aproximadamente hasta las 8. En el medio, por supuesto, si hay una duda me pueden consultar, pero digamos a las 8 querría hacer como una especie de detenimiento obligado y tirar algunas frases que estimulen la reacción de ustedes para que durante 10 o 15 minutos podamos interactuar brevemente y ordenadamente, digamos. Somos bastantes, por suerte, pero creo que suficiente como para que eso se pueda hacer sin mayores traumas y que se entienda la discusión. Y sobre el final también mi idea es dejar algún pequeño espacio para las preguntas. Quisiera comenzar con una anécdota. Yo, cuando estudié economía, la mitad de los profesores no eran economistas, para empezar, digamos. Así que imagínense que cuando llegué a la primera materia donde me daban clase un economista, fue bastante emotiva la situación. No solo eso, sino que los macroeconomistas que en esa época daban clase en macroeconomía avanzada, así se llamaba Macro 2, eran Frenkel, Fanelli y Mario Damil, que digamos, eran como los que estaban ahí, digamos, como grandes estrellas jóvenes en aquel momento de la facultad y de la macro. Y la verdad que distinguían justamente por eso, porque eran uno de los pocos economistas, macroeconomistas, que no había tantos en Argentina en esa época. Estamos hablando de mediados de los 80. Y la verdad que para mí fue, digamos, un shock, no solo escucharlos a ellos, sino que nos dieran como lectura para todo el cuatrimestre un texto de Axel Leijonhufvud y un texto también de Robert Klauber, que es un poco el compinche de Axel. Y nos dijeron así como que, si ustedes entienden esto, al final del cuatrimestre se cumplió un objetivo, nos decían, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay algo importante, acá hay algo interesante. La historia no les dio la razón, porque ni a Axel ni a Robert Klauber nadie los recuerda demasiado. Pero yo lo leí ese paper, digamos, y en esa época no entendí nada, pero con el tiempo empecé a entender algo más. Y después de tantos años que uno mastica y mastica, finalmente creo haber comprendido algunas de las ideas que voy a tratar de transmitirles de manera lo más divulgativa posible. Entonces, sin más preámbulos, los objetivos de estas 3 charlitas son, vamos a tratar de complementar, ya que venimos, digamos, calientes con el tema de Keynes y la teoría general, vamos a tratar de complementar algunos argumentos que ya se charlaron. Vamos a buscar también algo de consistencia integral de la argumentación de Keynes. O sea, en vez de ir capítulo por capítulo, vamos a pensar, digamos, qué idea general está tratando de transmitir este señor y por qué fue tan importante o no. Y después vamos a comparar también esta línea con, que supuestamente vamos a suponer es consistente, elaborada por Axel, con las interpretaciones más tradicionales de la teoría general. Esa es un poco la organización. Hoy es más introductorio, es para un poco poner sobre la mesa algunas contradicciones entre Keynes y los keynesianos. A partir de la próxima vamos a entrar más en detalles teóricos un poquito más sutiles, pero digamos, la idea es que tratar de que se comprenda todo. Finalmente vamos a comentar sobre las posibles consecuencias teóricas, más que teóricas, sobre el estudio de la macro, ¿no? Tal como se conoce hoy en la mainstream, de estas confusiones que yo les voy a plantear acá. ¿Por qué elegía Axel? Ustedes dirán, bueno, hay 1000 personas que hablaron sobre Keynes. ¿Por qué Axel, digamos? Uno podría pensar, bueno, es un tipo claro. Sí, es un especialista en macro, es una persona que además explica sin formalización. Digo, pensemos que hasta Keynes, digamos, la idea de que una explicación debía tener un marco analítico formal era irrelevante, después se volvió casi una condición necesaria para ser admitido, digamos, en cualquier espacio académico, pero la verdad es que hasta esa época no era así, y Axel continuó con esa tradición de explicar las cosas.
Los argumentos que creo yo de Axel son consistentes. Podríamos encontrar que algunos no, pero digamos, en principio a mí me convencen bastante. Y además se especializó en toda la obra de Keynes. O sea, no es la idea que se sentó, leyó 4000 veces la teoría general y empezó a sacar conclusiones, sino que es un especialista en todo lo que escribió Keynes, en toda la teoría que escribió Keynes. No es un biógrafo, pero sí es un analista más o menos completo de todo lo que el amigo Keynes estuvo elaborando a lo largo de toda su vida. Esto es importante porque la gran pregunta que se hace mucho es si hay una consistencia a lo largo de los argumentos de Keynes entre sus distintas obras, o la teoría general representa un quiebre fundamental. Eso lo vamos a discutir también. La otra razón por la cual podría haber elegido a Axel es su supuesta imparcialidad, digamos. La verdad, uno lo ve acá con Hayek en una entrevista, en los años 60. Acá lo vemos en el Partido Comunista de Kazajstán, en el 91, ya no era tan comunista la cosa. Pero bueno, ahí estaba también. Y acá lo vemos en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, hace unos pocos años, 2013 creo. Ya está viejito, mide 2 metros. Y bueno, algunos podrían decir que dado que anduvo por todos lados, el tipo es imparcial, pero yo le voy a decir la verdadera razón por la cual yo lo elegí, y es que me cae bien. Y me cae bien porque es humilde, es un gran macroeconomista y a la vez no habló de lo que no sabe. Ustedes dirán, ¿y esto qué quiere decir? Porque ¿qué importa que un macroeconomista hable o no hable de lo que pasa? Bueno, que uno de los problemas que hay, creo yo, con algunos macroeconomistas internacionales, es que se ponen a hablar muchas veces de los temas en los que no se especializan, y esta falta de generalidad, digamos, de visión general, de perspectiva amplia, hace que muchas veces cometan errores o digan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y esto es un problema que han enfrentado muchos macroeconomistas ganadores del Nobel. Si no me equivoco, hace poco Krugman mismo fue, digamos, acusado de que había hecho una elaboración sobre Argentina bastante equivocada. Pasa todo el tiempo, y la verdad que Axel nunca lo hizo. La otra es que tiene cercanía, porque visitó la Argentina varias veces, es amigo de la casa, digamos. Tutor de Daniel Heyman, escribió con Heyman un libro que se llama High Inflation, que lo recomiendo ampliamente, y que tengo el honor de estar traduciéndolo al castellano, así que pronto, cuando salga, les avisaré. Y la otra es que creo yo que es original, en el sentido de que yo no he visto una tesis consecuente más consistente que la de Axel sobre lo que dijo Keynes. O sea, que de todas las interpretaciones que hay me parece realmente la más contundente. Esto ya es una visión personal. Y ya hablamos de por qué Axel, hablemos de por qué puse en el título Keynes y los keynesianos. Bueno, pensemos un poco en Keynes como gran teórico. ¿Keynes es el último gran teórico? Es muy posible que sí, ¿no? Después de Keynes tenemos una miríada de nombres muy importantes, pero digamos, si uno quisiera poner el podio de los economistas del siglo XX, un economista que, digamos, destaca después de los economistas políticos clásicos, digamos, es muy probable que el nombre de Keynes asombre. Así que estamos hablando de una teoría, pero además estamos hablando de un gran teórico en el sentido de que ya nadie después escribió como Keynes y fue considerado de la manera que fue considerado Keynes, ni tuvo un impacto en la profesión como lo tuvo Keynes. Hay algunos impactos modernos, digamos, algunos podrían decirme que, qué sé yo, Robert Lucas tuvo un impacto, pero la verdad es que, digamos, Lucas dice un montón de cosas que son muy poco generales, por un lado, y por el otro, algunas están decididamente bien y otras están decididamente mal. Entonces, y acá estamos hablando de alguien que tuvo un impacto más que relevante. La teoría general, por lo pronto, no parece... Otro problema que tenemos acá con Keynes y los keynesianos es que cuando uno lee la teoría general y se pregunta, está bien, Keynes es un gran teórico, es el último de los grandes teóricos, si ustedes quieren. Ahora, uno lee la teoría general, teniendo en mente esto, y dice, espera, yo leí a Adam Smith, La riqueza de las naciones, leí a Ricardo y toda la discusión de los granos, qué sé yo, y todo el impacto que tuvo su teoría, y el impacto analítico que tuvo su forma de pensar, etcétera, etcétera. Después leo a Marx, y estamos hablando de palabras mayores, digamos, y de repente uno empieza a leer la teoría general y dice, bueno, pero pará, la teoría general tiene 170 páginas, está escrita rara, tiene algunos recursos estilísticos que no se entiende bien hacia dónde van, no es obvio cuál es
digamos, el objetivo final cuando uno lo lee. Después sí, alguien viene, la interpreta y te dice cuál es, pero si vos la lees directamente de cero, no es tan fácil encontrar la vuelta. Y no es tan fácil encontrarle la vuelta y por eso tiene múltiples interpretaciones. Entonces, digamos, hemos llegado al punto central, que es que en la teoría general tenemos casi tantas interpretaciones como páginas tiene la teoría general. La otra cuestión de Keynes y los keynesianos es que, la verdad que después de Keynes, digamos, muchos economistas, incluso algunos que hoy no se reconocerían como keynesianos, en esa época sí se reconocían como keynesianos, ¿no? Ahora somos todos keynesianos, es una frase que se hizo bastante famosa en la época. Y ser keynesiano es un poco como ser, no sé, peronista en Argentina, donde uno no alcanza con decir soy keynesiano. Me tenés que explicar qué tipo de keynesiano y me tenés que explicar qué tipo de peronista. Yo no sé, hay una ensalada ahí, así que aclarámelo. ¿Y cuáles son los aditamentos? Bueno, tenemos el grupo de keynesianos, digamos, de manual, que son los que de alguna manera defienden la teoría tradicional, ¿no? Que va a terminar en el ISLM, que ahora lo vamos a comentar, digamos, no lo vamos a desarrollar, pero sí a comentar, con Hansen, Samuelson, que transmitieron las ideas de Keynes en un libro de texto. Este sería como la versión más tradicional, más inmediata del impacto que tuvo Keynes. Después tenemos a los post-keynesianos. Acá estamos hablando ya de una visión completamente heterodoxa, completamente separada de la visión clásica, con nombres como John Robinson o Lavoie. Y después tenemos a los nuevos keynesianos, que no tienen muy poco que ver con los keynesianos de manual y tienen muy poco que ver con los post-keynesianos. O sea, este no es un curso de ideas macroeconómicas, pero déjenme asegurarles que lo que piensan Mankiw y Krugman sobre la macroeconomía es muy diferente de lo que piensan Robinson y Lavoie, y de lo que está en los manuales macro, digamos, en general. Con lo cual, digamos, tenemos una miríada de interpretaciones, una miríada de keynesianos, y esto quiere decir que hay que mirar más de cerca la relación entre el autor y quienes lo han interpretado. Y finalmente tenemos también un grupito de keynesianos raros, que si vos le preguntás, che, ¿vos qué sos? ¿Sos de manual? ¿Sos post? ¿Sos new? ¿Qué sos? Y Stiglitz te va a contestar que no es ninguno de esos. Que toma algunas cosas de ahí, que toma algunas cosas de otro lado. Después tenemos también a los regulacionistas, en fin, hay, digamos, un conjunto muy, muy variado de keynesianismos. Por lo tanto, creo que vale la pena estudiar la relación entre Keynes y los keynesianos. Nosotros nos vamos a concentrar en el primer grupo de keynesianos, es decir, los keynesianos de manual. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos de los post-keynesianos? Bueno, porque en realidad el impacto mayor que durante las décadas siguientes a la teoría general fue, desde el punto de vista, digamos, de los manuales y de la interpretación, la más importante, la que duró más, la que tuvo mayor impacto en las políticas, incluso fue la de los keynesianos de manual. Entonces, por eso vale la pena. Y además porque los nuevos keynesianos provienen de los keynesianos de manual, con variantes. Pero los post-keynesianos no tanto, ¿no? Son bastante más diferentes, digamos. Ok. Entonces, ahora preguntémonos si le daríamos un Nobel a Keynes, por la teoría general, y para, digamos, si ustedes fueran el jurado, deberían determinar de alguna manera si la contribución de Keynes fue suficiente para un Nobel. Un Nobel se lo daríamos, pero no se puede dar post-mortem. Y el Nobel, o el supuesto Nobel, digamos, de Economía, empezó a fines de los 60, con Keynes ya muerto hace muchos años. La segunda cuestión respecto de Keynes es, y acá ya entramos en un poco la discusión de Axel y Schoenhut, de la primera conferencia, me olvidé decirlo, pero digamos, yo creo que van a sacar mucho provecho, digamos, de las charlas y de la interacción. Si ustedes leen antes, para hoy era la primera conferencia, ya es tarde, digamos, pero digamos, estaba ahí, se podía leer, pero digamos, para la próxima, si pueden empezar a leer la segunda conferencia de Axel, sería muy útil para comprender más rápidamente los argumentos y entrar en algún tipo de debate. Decía, ¿qué pasa con la política económica? Si Keynes uno podría decir, bueno, la teoría general es su gran contribución. Ahora, ¿y qué pasa con la política económica, digamos, contra la Gran Depresión? Uno diría, lo que explica en el CBC, digamos, es, mirá, vino un señor acá, explicó
la crisis del 30, y se aplicaron las políticas que dijo este señor, y la economía salió de la Gran Depresión gracias a él. Que era el único, por otra parte, que pensaba así. Esto es absolutamente falso, digamos. Es falso que Keynes fuera el único que pensaba de esta manera. Había muchos economistas que hoy, digamos, que hubiésemos pensado que en esa época favorecían, digamos, no una política expansiva, sino una política recesiva, y sin embargo estaban del lado de Keynes. Y la verdad es que, digamos, los historiadores coinciden que lo que terminó con la Gran Depresión fue más bien la Segunda Guerra que las políticas keynesianas. De modo que la teoría general es confusa, así que hoy un Nobel puede ser, pero no estamos seguros. Las políticas económicas que se aplicaron parece que tampoco fueron, digamos, probablemente fueron, digamos, también influidas por Keynes, pero no fue decisivo y tampoco fue eso aparentemente lo que terminó sacando a la economía de la depresión. Y esto es un poco lo que quería decir acá. Y entonces, un poco, digamos, la historia oficial es que lo de Keynes, más que un aporte teórico, fue un aporte práctico. Y la sensación que tiene Lejong es que esto se pasó a la historia así, porque la teoría general era muy difícil de entender, digamos. Entonces, como no entiendo la teoría, agarro la práctica, y ahí lo dijo, digamos, hay que cavar pozos. Así que eso es muy claro, hay que hacer política fiscal expansiva. Entonces, como no entendimos demasiado qué dijo, pero digamos, la recomendación es clara, vamos a darle al gasto. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue un aumento violentísimo del gasto, por lo tanto, digamos, eso tuvo que ver de alguna manera con esa recomendación. Y nos quedamos entonces con la idea de que lo de Keynes es más aplicado que teórico, ¿no? Y esto es lo que queremos un poco rebatir acá, porque lo que vamos a hacer acá es revisar si Keynes, en realidad, tuvo un aporte consistente y real en la teoría. Y lo último que quiero decir sobre esto es que tampoco es obvio que las políticas que digamos, muchas veces defienden los llamados keynesianos sean las que aparecen, digamos, defendidas en la teoría general. Pero otra vez, como no se entiende mucho, vamos a decir que dijo eso y le damos para adelante. Bueno, de alguna manera, vamos a revisar eso entonces en lo que sigue. Bien, ya dijimos que la teoría general no se entiende, es muy difícil leerla de cero, sin interpretaciones de por medio, sin que alguien en un manual nos cuente antes la historia. La verdad es que no, es una de esas obras que digamos, casi que uno tiene que prepararse para leer, a diferencia de la de Adam Smith. Uno puede empezar tranquilamente, y salvo, digamos, por digamos, la forma en que está escrita, que es muy de la época, digamos, los conceptos son claros. Pero como no se entendía, alguien dijo, che, hagámoslo entendible, y Sir John Hicks tradujo la teoría general a ecuaciones, y esas ecuaciones las llamó ISLM, que espero que a esta altura todo el mundo conozca, aunque sea las siglas. Ahora igual la vamos a aclarar un poquito, pero digamos, todo el mundo le reconoce a Hicks esa extraordinaria capacidad de él haber entendido y haber traducido la teoría general al modelo ISLM. Y el modelo ISLM se fue desarrollando, porque es más fácil desarrollar un modelo económico formal que un texto poco claro. Y fuimos llegando a algo que se conoció como la síntesis neoclásica. Y este es como el resumen keynesiano, digamos, por naturaleza, que se fue conformando después de la teoría general, y que formó parte de los manuales de macro de la época, y algunos modernos también. ¿Qué es la síntesis neoclásica? La primera versión de la síntesis neoclásica fue como la extensión de ISLM de Hicks, y la elaboró un señor llamado Don Patinkin, en un libro que se llamó Dinero, Interés y Precios. Otra vez, un modelo que, si uno va por lo menos hasta hace poco, la materia dinero, crédito y bancos de la UBA, te dan el modelo Patinkin. Es como, digamos, la síntesis neoclásica está ahí. Digamos, ese es el modelo. Yo doy SLM, obviamente, en macro 2, así que digamos, no estoy a salvo de nada. Por supuesto, Samuelson fortaleció esta visión y la simplificó aún más todavía en los libros de texto de macro, hasta Mochon y Becker, digamos. Tenemos
una amplia divulgación de esas ideas. ¿Y cómo terminó el partido entre los clásicos y los keynesianos? Que es algo de lo cual todavía no hablamos. Estamos hablando de los keynesianos, y de si lo interpretaron bien a Keynes o no, pero nos olvidamos de que Keynes en la teoría general dijo que él estaba haciendo una teoría general que excedía la teoría clásica que había heredado hasta el momento. ¿Qué hizo la síntesis neoclásica? ¿Y por qué se llama síntesis neoclásica? Porque sintetiza las dos visiones, la visión clásica y la visión keynesiana. De modo que la síntesis neoclásica no es estrictamente una teoría keynesiana, sino que es la fusión entre la visión keynesiana de ISLM y la visión clásica. Y en esta fusión, ¿quién se lleva qué parte? Bueno, la mitad de la torta se lo llevan los clásicos, quizá más, que es el premio a la teoría. Es decir, se reconoce a partir de la síntesis neoclásica, enseguida vamos a ver, que en realidad la teoría general, no es la de Keynes, sino que era la clásica. Y que Keynes de alguna manera se equivocó. Se equivocó cuando dijo que su teoría era la teoría general. Y por lo tanto, la síntesis neoclásica le terminó dando el premio mayor de la teoría a los clásicos, mientras que Keynes se llevó el premio al mejor empírico del siglo, pónganle. Y esto, fíjense que es consistente con la idea que discutíamos antes sobre la importancia supuesta de la política y las recomendaciones de política económica en la obra de Keynes. Hizo una teoría general en la cual desarrolla un montón de conceptos abstrusos y finalmente le dan un premio sobre algo que él casi no escribió. Esto es curioso. La síntesis representó entonces una especie de tregua en donde casi todos los economistas se pusieron, digamos, de acuerdo en que esa era la base conceptual para discutir macroeconomía, para enseñar macroeconomía, y además era el manual de instrucciones de la política económica. Si vos tenías que hacer política económica, te fijabas, digamos, si había recesión, aumentabas el gasto público y viceversa, a veces usabas los impuestos, a veces usabas los gastos, pero básicamente por ahí va la cosa. Me estoy adelantando, pero la política monetaria tampoco era algo que se debía utilizar demasiado. Y ahí estaba el consenso. El consenso era, en teoría, si el mundo fuera, como dicen como los supuestos clásicos, no necesitaríamos hacer esta política. Pero dado que el mundo, viste cómo es, entonces tenemos que hacer política económica como Keynes para corregir algún error del mundo. Entonces enseguida vamos a ver cuáles son esos errores específicos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el modelo de Keynes que pongo a propósito entre comillas? Porque este no es el modelo de Keynes, es el modelo ISLM, digamos. No lo voy, insisto, solo voy a comentar cuáles son sus componentes, no quiero confundir a nadie. Igual voy a mostrar las ecuaciones después para el que quiera ver la cosa formal, digamos, pero es muy simple. Los ingredientes del modelo de Keynes son un consumo, acuérdense que el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo, así que las variables que determinan el consumo son las mismas que determinan el ahorro. Y este consumo depende de la tasa de interés, ponele, vamos a reconocer que puede haber algún efectito tipo en el ahorro de la tasa de interés, no muy relevante, pero, y acá viene el gran quiebre de Keynes, también depende del ingreso. ¿Okay? No estaba en los planes de nadie. Así que en este sentido hay, digamos, una función consumo que fundamentalmente depende del ingreso y es el primer ingrediente. El segundo ingrediente, la demanda variada, es que la inversión depende de la tasa de interés. Acá hay un acuerdo más o menos general, sí, todos creemos que debería depender. Después es difícil encontrar la relación empírica, pero por ahora quedémonos en el terreno más teórico, ¿no? Digamos, bueno, la inversión depende de la tasa de interés. Sube la tasa de interés, invierte menos, y viceversa, sencillito. Pero, otro aporte de Keynes también depende de los animal spirits, ¿no? ¿Qué son los animal spirits? Bueno, esa espíritu, digamos, emprendedor que tienen algunos empresarios, que esas ideas que se le ocurren de hacer negocios, o esas posibilidades que se abren para hacer algún negocio, que es lo que finalmente
estimula las decisiones de inversión, y que por supuesto pueden ser positivos o negativos, pero en esencia no son identificables. Un conjunto de ideas que pueden o no tener los inversores, buen ánimo que pueden tener en algún momento, depresión de esos animal spirits en otro momento, y que representan ese conjunto de ideas vagas que tienen los inversores y que hace que de repente todos juntos vayan para allá e inviertan, o todos juntos vayan para el otro lado y no inviertan nada. Este es el segundo punto que enfatizó Keynes mucho en la teoría general, así que no está mal que aparezca. Y por supuesto después igualamos el ahorro y la inversión. I es inversión, S es saving, ahorro, y ahí tenemos la A y S. Y ahora vamos a la parte monetaria del modelo. En la parte monetaria del modelo tenés una demanda de dinero. Guillermo, creo que está incorporándose ahora, la explicó muy bien en una de las charlas, así que no voy a profundizar. Digamos, y lo que él explicó es que la demanda de dinero dependía del ingreso, como supone, digamos, la teoría cuantitativa, usual, pero también de la tasa de interés. Ok, entonces, digamos, ahí también tenemos algo que puede ser, desde un punto de vista relativamente novedoso, y a lo cual, digamos, Keynes llamó la preferencia por liquidez. Okay. Bien, un nombre nuevo, un aporte. Del lado de la oferta del mercado de dinero tenemos una oferta monetaria exógena que la controla el Banco Central, estándar, nada raro, aumento, reduzco la cantidad de dinero a gusto, emito, ¿no? Y por supuesto la igualdad entre oferta y demanda de dinero. L es demanda de dinero, M es oferta de dinero, la LM es la condición de igualdad entre oferta y demanda de dinero. Como ven, esto es relativamente directo. Y después nos falta la parte de la oferta. Digamos. En la parte de la oferta lo que tenemos es una función de producción en donde tenemos K y N, ¿no? O sea, el stock de capital, que vamos a suponer fijo, y el empleo. Empleo que vamos a suponer variable. ¿Okay? O sea que, digamos, ¿por qué el stock de capital es fijo y el empleo es variable? Muy simple, porque este es un modelo cuyo lapso de funcionamiento, cuyo periodo de relevancia es el de un ciclo macroeconómico. Un ciclo macroeconómico modernamente lo entendemos como un periodo de, digamos, no más de 10 años, no menos de 2, de modo que en ese periodo uno puede suponer razonablemente, se dice en este modelo, que el stock de capital permanece fijo, pero que el empleo, por supuesto, sí varía a lo largo del ciclo. Esa función de producción, entonces, depende del empleo. Entonces la pregunta es, ¿qué depende del empleo? Bueno, ahí tenemos otra vez un mercado, al igual que el mercado de papel higiénico, tenemos un mercado de oferta y demanda de trabajo, ya saben cómo son los clásicos en esto, en donde tenés una demanda de trabajo dependiente negativa, que depende del salario real, negativamente, ¿no? Por supuesto, menos salario real, bajan los costos, aumenta la demanda de trabajo, esto es usual, pero ahora viene la oferta de trabajo, y acá tenemos dos versiones, digamos, porque tenemos la versión clásica, en donde la oferta de trabajo sencillamente depende del salario real, o sea que tiene una pendiente positiva, mientras que en el caso keynesiano, ¡pum!, la oferta de trabajo es perfectamente elástica, ¿no? Es la negación famosa negación del segundo postulado, en donde lo que se asume básicamente es que la oferta de trabajo fija un salario, y que sea perfectamente elástica, significa ni más ni menos que a ese salario vas a tener, digamos, tanto empleo como deseos. Algo que, si no recuerdo mal, Marx llamó el ejército de reserva, y que es un montón de gente dispuesta a trabajar por el salario fijo que hay en el mercado. De modo que tenemos, digamos, dos cierres del modelo, y ese cierre del modelo se diferencia, según el modelo de Keynes, digamos, del libro de texto, de manual, entre el caso clásico, el salario en donde la oferta de trabajo tiene una pendiente positiva, y el keynesiano, donde la oferta de trabajo es horizontal, digamos, ¿no? Bueno, después lo vamos a graficar. Y por supuesto hay una condición de equilibrio entre oferta y demanda de trabajo. Bien, ya está, digamos, no tenemos más nada. Para los que quieren ver las ecuaciones, el ahorro ese depende de la tasa de interés y del ingreso, y es igual a la inversión, que depende de la tasa de interés, y raya significa que es los animal spirits, o sea, una inversión exógena,
que depende de los estados de ánimo de los inversores. M sobre P, M otra vez con el subrayado significa que es constante, P son los precios, y eso es la oferta monetaria real, que es igual a la demanda de dinero real, que depende del ingreso y la tasa de ingreso. No voy a parar mucho tiempo en esto, pero la función de producción que les comentaban, es acá, le falta un subrayado porque es constante el estado de capital, y después tenés el caso keynesiano, ¿recuerdan? En donde tenés la oferta de trabajo, NS, que depende del salario real positivamente, y eso se iguala a la demanda de trabajo. En el caso keynesiano, como vimos recién, eso es el salario fijo, como habíamos dicho antes, mientras que en el caso clásico tenés una igualdad entre oferta de trabajo y demanda de trabajo. Si se fijan, la gran diferencia de la síntesis entre keynesianos y no keynesianos es una sola, y es que en uno el salario fijo y en otro no. Eso es lo que aparece en los manuales. Y este es el gráfico que representa eso. Olvídense de la línea roja por un momento y fíjense la línea azul y verde que representa la oferta y demanda de trabajo. Si el salario fuera mayor al de equilibrio, habría exceso de oferta de trabajo y eso haría menos gente destinar a su esfuerzo al trabajo y más empresas tendieran a tomar trabajadores hasta alcanzar el equilibrio, y lo mismo si empezás por abajo del punto de equilibrio, esto creo que es algo que todo el mundo ya conoce. Y en el caso keynesiano, uno tendría que transformar esa NS verde en la roja esa, que está horizontal, y que, punto importante, atraviesa el gráfico horizontalmente por encima del punto de equilibrio. Esto es muy importante, porque cuando la oferta de trabajo está por encima del punto de equilibrio, el punto, digamos, de corte, ustedes quieren, entre oferta y demanda de trabajo, se produce un nivel N subrayadito, que es menor al de pleno empleo, que es menor al que podría existir si la oferta de trabajo tuviera pendiente positiva. Esto, digamos, es el resumen de la síntesis. No puede complicarlo hasta el infinito, pero digamos, más o menos, si hiciste macro 1, quizás macro 2 de nuevo, te lo repasaste, esto es lo que resume las diferencias entre ambas posiciones. Entonces, déjenme elaborar algunas conclusiones preliminares de este análisis que hicimos. Yo al principio les dije que teníamos una función consumo que era novedosa, algunos la llamaron revolucionaria. Keynes la llamó psicológica. La función psicológica del consumo dice que el consumo depende del ingreso. Y que, como ya muchos de ustedes sabrán, deriva en lo que llamamos el multiplicador, ¿cierto? El multiplicador, digamos, de gasto, en el cual un cambio en alguna variable exógena produce un cambio en el ingreso, que produce un cambio en el consumo, que vuelve a producir un cambio en el ingreso, y así sucesivamente, dando lugar a una expansión del efecto inicial bastante pronunciada. Este multiplicador, uno podría decir que deriva, obviamente, de la elección de la función consumo que hizo Keynes, y es un concepto que no existía en ese momento. Entonces uno podría decir, bueno, esto es un aporte, acá hay algo verdaderamente revolucionario, que es una función consumo que nadie había considerado. Fantástico. Después tenemos una función de inversión, que uno podría también etiquetar como revolucionaria, que es los animal spirit. A mí nadie me había hablado mucho del problema de la incertidumbre, de cuánta volatilidad podía generar eso en los mercados, de las dudas de los inversores, de cómo se coordinan hacia un estado de equilibrio con desempleo, de cómo reaccionan ante un cambio, como decíamos en el taller anterior, en la eficacia marginal del capital. Y bueno, todo esto también tiene una conceptualización relativamente nueva, en el sentido de decir, bueno, esto es una variable que es relevante, que importa, y que también es traída por primera vez, enfatizada por primera vez, de una manera sistemática y sostenida por Keynes. De hecho, Keynes escribió en el año 37, un año después de la teoría general, y como nadie había entendido nada, Keynes dijo, ok, nadie entendió, voy a hacer un resumen. Digamos. Hizo un resumen de la teoría general, en donde, bueno, obviamente,
no están todas las ideas, pero dos de las tres cosas que enfatiza como centrales de su teoría son los problemas de incertidumbre, que incorpora y que, según él, son esenciales para entender los ciclos económicos. Así que tenemos una función de inversión que también podríamos decir es una ponte. Y tenemos la famosa preferencia por la liquidez, de la cual ya se habló mucho, que es un concepto también muy interesante, porque digamos, estamos hablando de que la gente prefiere tener dinero de alguna manera, ¿sí? Y prefiere tener dinero porque prefiere estar líquido, y prefiere estar líquido porque considera que no estar líquido es un costo. Entonces, si vos me decís que querés salir a comprar algo y toda tu riqueza consiste en un auto y en un departamento, digamos, lamento decirte que eso tiene un premio por iliquidez que te va a costar caro. El día que tengas que vender tu departamento, tu auto para ir a comprar arroz, vas a tener, digamos, unos costos muy elevados por la iliquidez de esos bienes, porque no son divisibles, etcétera, etcétera. Así que hay un premio por la liquidez que se expresa en la demanda de dinero. También es algo que no se había enfatizado, no se había estudiado, y además un nombre relativamente nuevo, digamos. Entonces acá también tenemos un aporte revolucionario en la teoría general por parte de Keynes. Y después tenemos una función de oferta de trabajo en donde se dice que el salario fijo, ¿no? Rígido, es la función de oferta que recién comentábamos, como una función en donde había suficientes trabajadores como las empresas quisieran tomar al salario vigente, por encima del punto de equilibrio, ¿se recuerdan? Acá no hay una justificación. O sea, yo te puedo explicar por qué el consumo depende del ingreso, te puedo explicar por qué son importantes los animal spirits y por qué la gente prefiere estar líquida. ¿Por qué el salario está fijo? Puede haber algunos argumentos, no es que no hay ningún argumento, pero digamos que el modelo de Keynes lo incluye y empieza a estudiar las razones después. Primero dice, bueno, Keynes está diciendo acá que el salario está fijo, y entonces vamos a incorporar esto en el modelo. Pero las explicaciones provinieron de la explicación de por qué el salario podía ser fijo, vinieron después, con los nuevos keynesianos. Pero antes la argumentación detrás de eso era más bien débil, no había mucha justificación. De modo que tenemos, digamos, tres cosas revolucionarias y una no demasiado justificada. Déjenme decirle que tampoco la justifica mucho Keynes en la teoría general. Esta cuestión del salario fijo. Entonces queda como un supuesto ad hoc, ¿entienden? El que lo está leyendo dice, ah, pero esto me sacó de la galera esto. Y resulta que, como veremos, solo este último supuesto da como resultado el famoso equilibrio con desempleo de Keynes. Esto es muy curioso, porque lo que estamos diciendo es que acá hay una persona que inventó un montón de conceptos, que trajo un montón de ideas nuevas, ninguna de las cuales parece tener un impacto concreto y efectivo sobre el equilibrio con desempleo. Y ustedes dirían, bueno, pero eso sí es ISLM. Claro, eso es ISLM, eso es la síntesis neoclásica. Pero esta es la interpretación que se hizo de Keynes. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo que hizo Keynes. Bueno, por supuesto, eso es lo que, para eso estamos acá. Pero digamos, fíjense que la situación es tal que el aporte de Keynes queda completamente minimizado ante el hecho de que todos sus grandes aportes parecen ser irrelevantes frente al hecho de que el salario fijo sea lo que dé lugar al equilibrio con desempleo. Antes de explicar por qué y cómo, quisiera, como les decía al principio, dar un pequeño espacio. Por suerte vamos bien con el tiempo. Yo no anduve mirando los comentarios, los chats y qué sé yo, pero en todo caso después me interrumpiendo. Déjenme tirarles algunas frases, digamos, matadoras para estimular algún comentario o debate, para ver si vamos bien, o eventualmente para comentar algo más. Una es esta, que es, ¿y a vos cómo te enseñaron Keynes?
digamos, no estoy esperando que 50 personas me cuenten su historia personal, pero digo, la gran pregunta que uno se hace es si esto es lo que uno fue aprendiendo. Entonces, digamos, eso de alguna manera justificaría el hecho de que esto está generalizado, esta interpretación. Cómo se resume el aporte que hizo Keynes, si hablan de la política económica, si se habla de la teoría general, y hablamos de política económica. Si la otra cuestión interesante, la teoría general es general, y más generalmente, valga la cacofonía, es una teoría, ¿cuándo una teoría general, digamos? ¿Hasta dónde tiene que llegar la generalidad? Es un punto, digamos, si ustedes quieren, epistemológico muy interesante, que es ¿qué teoría involucra cuál? Porque Keynes dijo, mi teoría incluye como caso especial a los clásicos, y la síntesis neoclásica dice, la teoría de Keynes es un caso especial de la teoría clásica. Le dieron vuelta al argumento completamente. Y Keynes lo primero que dice es, esta es una teoría general. Ahí algo está mal. La otra cuestión interesante es el pragmatismo de Keynes. Bueno, si uno mira las obras anteriores a la teoría general, digamos, esta interpretación que se hizo de Keynes y de su teoría general no es una interpretación del todo consistente con lo que estuvo estudiando antes, con lo que estuvo escribiendo antes. Algunos dicen que reflexionó, otros que cayó en la realidad, otros que la Gran Depresión le cambió completamente la forma de pensar, pero hay una idea, como decía antes, de que Keynes simplemente cambió fuertemente de opinión, pero otros dicen que no, que hay una consistencia en toda su obra respecto de algunos pensamientos. Lo vamos a examinar también acá. El pragmatismo es interesante porque por la famosa frase de Keynes también, ¿no? No sé si se acuerdan que alguien le reclama, aparentemente, no sé si es justamente en esta ocasión de que antes, digamos, en el tratado sobre el dinero Keynes pensaba distinto que en la teoría general, o qué, se lo reclama a alguien, y la respuesta de Keynes es, bueno, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Y usted, señor, qué hace? ¿No? What do you do, sir? Esa fue una respuesta famosa que habla del enorme pragmatismo que tenía Keynes en su forma de pensar. Y de nuevo, ¿cuál es el papel de los escritos previos? ¿No? Escribió Treatise on Money, escribió Tract on Monetary Reform. ¿Cómo entra la teoría general de Keynes? Y la otra cuestión es si todo esto tiene alguna aplicación al caso argentino. ¿No? Los invito a pensar sobre alguna de estas cosas, y si hay algún comentario, podemos, o alguien que, digamos, quiera preguntar algo de lo que vamos hasta acá, los invito a hacerlo. Por supuesto, si no hay comentarios, seguiremos, pero voy a darles un par de minutos, si les parece bien, para la discusión. Incluso para los organizadores que eventualmente por ahí nos quieren meter un bocadillo. Una consulta, Pablo. Sí. La síntesis neoclásica, ¿se acerca más a algunas de las dos posturas de oferta de trabajo? ¿De la clásica y la keynesiana? ¿O la muestra las dos? Bueno, la síntesis es eso, ¿no? Es un poco mostrar, es distinguir el caso teórico del caso práctico. Y cuando vos sos un caso práctico, sos un caso particular. Entonces la síntesis dice, mirá, en el mundo, la economía debería funcionar como dicen los clásicos. Es decir, deberías, ¿qué significa eso? Debería llegar al equilibrio con pleno empleo. Lamentablemente, el mundo tiene problemas. ¿Recuerdan aquella frase de que el mundo se parezca a la teoría y no a la teoría del mundo? Es un poco así.
Y dado que el mundo tiene problemas, entre ellos que los salarios a veces no bajan como deberían bajar, entonces, en la práctica, Keynes tiene razón. Pero tiene razón por las malas razones. Tiene razón porque dio la casualidad de que en la práctica los salarios no se ponen demasiado. Dicen, digamos, después hay que probarlo, pero digo, en principio esa es la idea, esa es la teoría, que es, ya, Keynes no hizo una teoría general. Y dado que no hizo una teoría general, el único premio consuelo que le podemos dar es el premio de ser el caso empírico. Y por lo tanto es un caso particular. Entonces, queda claro que quedó relegado desde el punto de vista conceptual, o mejor dicho, porque no es que quedó relegado, todo el mundo reconoce a Keynes, por supuesto, es una persona recontra súper importante. Pero si uno examina a fondo el modelo de la síntesis neoclásica, ahí Keynes no pega la teoría. O sea, esa interpretación de la síntesis neoclásica de Keynes no es la que justifica el título de su libro. Pablo, ¿se escucha? Una pregunta, es medio un retruque, ¿no? Como, ¿a qué llamamos una teoría general en base a ese comentario? Me gustaría saber qué opinás vos, a qué llamamos una teoría general o a qué llamás vos una teoría general, porque no sé, siento que se juegan un montón de conceptos, como para mí parte también de una cuestión hasta filosófica, una teoría general tiene que tener un montón de concepciones que van más allá de la economía por sí, pero bueno, eso, ¿cuál era tu punto de vista? Pablo, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, Guillermo. Bueno. Sí. ¿Cómo estás? No, sobre una sugerencia, ¿no? Sobre la rigidez de la oferta, la rigidez. Jaik es un hombre que estudia mucho Keynes en su último trabajo. Y él separa a Keynes de los post-keynesianos. En Keynes no hay rigidez. En Keynes hay la búsqueda de equilibrios, de precios de equilibrio, más allá de que sean equilibrios con empleo, con o sin pleno empleo, ¿no? Pero hay un análisis del mercado sin rigideces. Sí, justo este es el punto en el cual el propio Jaik coincide en que Keynes plantea la rigidez del salario, la rigidez de oferta, pero yo veo que más que nada, o por lo menos uno leyendo el capítulo 17, ¿no? Y leyendo Jaik, más bien ahí habría una idea política y pragmática de Keynes, de decir, bueno, este es el salario. Es cierto que uno puede establecer condiciones bajo las cuales manipulando el salario uno puede aumentar el empleo, por ejemplo, con determinadas reducciones, ¿no? Pero él se aparta rápidamente de ese camino, pone bloqueos a todas esas tentativas de que el salario sea de que el empleo esté relacionado con el salario, y dice no, en Keynes hay un salario real establecido por el desenvolvimiento de la economía, y eso es una cosa fija. Pero hay en Keynes, me parece, una preferencia política. Déjame contestar brevemente el comentario anterior. La verdad es que no tengo una respuesta. Creo que esta cuestión epistemológica de saber cuán general es una teoría se topa con un dilema epistemológico tradicional, que digamos, la generalidad hace perder el punto, digamos, ¿no? Obviamente, y cuanto más específico uno es, no puede ser acusado de que su teoría es un caso práctico o específico.
es difícil escaparle a eso, pero bueno, dado que Keynes fue tan enfático, en las primeras páginas de su libro, digamos, vale la pena reflexionar por ahí sobre qué es, pero para serte sincero no tengo la respuesta, por eso lo dejé para que lo reflexionaran ustedes. Respecto a lo de Guillermo, yo no leí mucho la interpretación que hace Jaik, pero sospecho que sí, bueno, Jaik es marxista, si no recuerdo mal, y como desde ese punto de vista, digamos, está más interesado claramente en las perspectivas o los aportes sociopolíticos, ¿no? Y eso evidentemente es un tema que hay que considerar y que hay que revisar bastante. Y Axel lo primero que dice en la primera conferencia es, mirá, hay múltiples interpretaciones sobre los aportes sociopolíticos e ideológicos de Keynes. Yo de eso no tengo nada para aportar, dice, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un excelente comentario para discutir probablemente con Kalecki, ¿no? Pero, y yo me encantaría discutirlo a mí también, el problema es que Axel dice, mirá, yo en esto me declaro incompetente y no puedo opinar demasiado, así que digo, se aparta de esta cuestión, con lo cual, digamos, en este taller, dado que vamos a hablar de interpretación de él, no lo vamos a tratar demasiado, y además porque yo tampoco soy experto en esa cuestión. Quizá en Kalecki valga la pena discutir esta cuestión porque es muy importante, y aprovecho para comentar que Pablo Bortz acaba de sacar, digamos, un artículo muy interesante sobre las perspectivas políticas de algunos autores clásicos, ¿no? Marx, Keynes y no sé si Kalecki también, justamente tratando de comparar, digamos, las visiones políticas de los tres. Es corto pero bastante jugoso, así que lo recomiendo. Bien, vamos a seguir avanzando. Si les parece bien, la segunda parte. Vamos muy bien de tiempo. A ver, sí. No, pequeño comentario que tiene que ver con quizás uno de los puntos que quizás en mi lectura es de los más flojos en Keynes, tiene que ver, que está reconocido por todos lados, que es digamos, la indefinición de una teoría del valor, digamos, o una teoría de los precios que no queda del todo definida. Y en ese sentido, una lectura que uno muchas veces hace de la síntesis, es que la síntesis básicamente dice Keynes no tiene una teoría del valor, Keynes supone precios fijos porque está pensando en un contexto en el cual los precios son fijos. Ese supuesto de precios fijos vendría a ser digamos, salarios fijos, etcétera, digamos, todos los precios fijos de la economía vendrían a ser esto que vos planteás en la síntesis como la verdadera causa del equilibrio con desempleo. Claro que en Keynes no está planteado nunca como precios fijos, pero no está planteado en general, digamos, o en la teoría general, esta idea de cómo es la relación de determinación entre precios y cantidades. Es algo que más adelante el post-keynesianismo, y sobre todo a partir de Rafa, se ha definido mucho mejor, que es la idea de la determinación separada de precios y cantidades. Una teoría de los precios y una teoría de las cantidades como dos cosas separadas, y en ese sentido que determinada teoría, y lo que pase con los precios no va a incidir en las cantidades, y que el modelo que tiene es un modelo de ajuste de cantidades. Y en ese sentido, digamos, que es algo que en Keynes ciertas lecturas, digamos, la mía es así, digamos, pero muchas lecturas plantean en Keynes lo que es un ajuste por cantidades. Los precios pueden depender de las cantidades, pero las cantidades de los precios no, y por eso está esta idea de que el salario real dependa del nivel de empleo, pero no al revés. Digamos, los precios inciden en cantidades, las cantidades no inciden en precios. Pero que el hecho de que las cantidades no incidan en precios, es fácilmente transformable en un supuesto de precios fijos. Y si transformás precios irrelevantes en precios fijos, ese criterio epistemológico se convierte rápidamente en una restricción ad hoc, y esa restricción ad hoc, una vez que se levanta, se convierte en una teoría diferente. Y creo que ahí obviamente hay un problema en Keynes, que es que Keynes nunca especifica epistemológicamente ese problema, pero desarrolla una teoría de ajuste por cantidades donde los precios no inciden sobre las cantidades. Es algo que después el post-keynesianismo y la escuela rafiana sí van a desarrollar con mucha más claridad. Y ahí me parece que hay un punto claro que, obviamente,
se basa, o el punto de partida tranquilamente puede ser esta falta de precisión de Keynes respecto a este punto central, que es si la determinación de los precios y las cantidades es simultánea o no. Ahí. Bueno, es un tema súper interesante y además sumamente, digamos, conceptual, digamos, pero el caso de Axel, digo, la forma en que él de alguna manera ve que Keynes se desembaraza de ese problema, o por lo menos lo deja a un lado, primero hay un tema del lapso de tiempo, ¿no? Digo, estás hablando de un ciclo, cuando llegas a una situación de reposo donde vos podés determinar algún tipo de teoría de los precios, digamos, incluso precios relativos, etc. Pero yo creo que la razón por la cual Keynes no se metió en ese tema, puede ser que no lo supiera, por supuesto, que no tuviera la formación, o no le interesara, pero la sensación que deja el análisis de Axel es que el análisis se fija en los procesos, y no en los equilibrios. Y cuando vos te mirás los procesos, usar una teoría de valor para el proceso, digamos, que está pasando entre un equilibrio y otro, se vuelve difícil. De hecho, una de las cosas que vamos a ver, y esto, digamos, dicho por Axel, habría que confirmarlo, pero pone las citas y qué sé yo, es que efectivamente en la teoría general los precios sí tienen un rol en la determinación de las cantidades. Por supuesto no es el rol principal, si fuera el único estaríamos en el mundo clásico, pero la cuestión no es dejo todos los precios fijos porque no sé explicarlos, eso es así, y cuando avancemos y vemos esa parte podemos retomar, si te parece, la discusión, me parece muy sumamente interesante. Así que bueno, gracias por los comentarios, seguimos avanzando, esto viene bárbaro. En la primera conferencia de Axel, él plantea dos situaciones en donde explica el problema del equilibrio con desempleo de Keynes. O sea, ahora vamos a la cuestión específica de dónde está el problema del desequilibrio permanente o, digamos, duradero de Keynes durante su periodo de tiempo de análisis. Y el primero es lo que él llama el caso básico. En el caso básico, lo que tenemos es una situación en la cual el salario, como dijimos recién, fijo o rígido, es superior al de equilibrio, y no ajusta porque es rígido. Ese es digamos, el caso más tradicional. Por lo tanto, digamos, resultado de equilibrio, como vimos en el gráfico, menos empleo, menos producción, menos demanda. Hay una situación en la cual la economía está estancada de alguna manera y no puede salir. Esto no quiere decir que no haya ninguna fuerza, digamos, compensadora, pero por lo pronto algo no está funcionando del todo bien y la economía no encuentra rápidamente la forma de recuperarse. Esta es, digamos, la versión. Entonces la pregunta que nos hacíamos recién es, bueno, pero ¿para qué están las otras ecuaciones en todo esto? Parece que no tienen mayor importancia, pero una de las justificaciones que hace la síntesis neoclásica para el uso de esas ecuaciones es que te proveen una solución de política económica a ese problema. ¿Y cuál es la solución de política económica que promueve la síntesis neoclásica? Es que puedes aumentar la cantidad de dinero para compensar el problema de la demanda agregada, lo cual básicamente debería bajar la tasa de interés, estimular la inversión, la demanda de inversión, recuperar la demanda agregada y recuperar de esta manera el ingreso y el empleo a su nivel de equilibrio anterior. O sea que, fíjense que el problema del salario rígido se podría resolver con política. Acá está la versión empírica, ¿no? En donde uno compensa un problema y aumenta la cantidad de dinero para modificar ese estado de situación igual. La conclusión entonces es que fíjense que el problema es que si W no baja, podés subir M. Quiere decir que, digamos, ahí tenés el problema, digamos, básico que surge de esta interpretación del caso, lo que llama Axel el caso básico, es cuál es la relación,
precio relativo, llamémosle, por decirlo de alguna manera, que no es un precio, por supuesto, pero es una forma de ver este problema, que es un desajuste en la relación entre M y W. Si M hubiese sido más alto, o W hubiese sido más bajo, podrías tener pleno empleo. Y cuando W es muy alto o M es muy bajo, vos vas a tener desempleo. O sea, una de las cosas que Keynes ha dicho alguna vez es, bueno, si el gobierno insiste en reducir la cantidad de dinero, eso va a generar un problema, entonces hay que mantener las tasas bajas, dice Keynes. Esto es muy importante, podemos hablarlo más en detalle, pero digamos, en esencia, el problema que surge intuitivamente del modelo de ISLM de la síntesis es el desajuste entre M y W. Si W se multiplica por 2, necesitamos multiplicar M por 2. Así la estática comparativa va a llegar al equilibrio seguro. Ok. Entonces, en el caso básico tenemos un único problema. El problema es el salario rígido. Y tenemos dos soluciones. La solución, digamos, natural, ¿cuál es? Y flexibilizar los salarios. O sea, si un tipo lee la síntesis neoclásica, trata de interpretar el legado de Keynes y llega a la conclusión de que en realidad lo único que tenés que hacer en esta economía es, si los salarios los bajan, bueno, hacer algo para que bajen. ¿Por qué no bajan? Digamos? Y bueno, porque los sindicatos, las leyes restrictivas, las regulaciones, bueno, flexibilicemos. Entonces, algo que hoy en día estamos escuchando todo el tiempo, ¿no? Que la idea de que el equilibrio, digamos, de la economía, es más, a veces se plantea no solo como un equilibrio cíclico, sino como la gran solución, digamos, al desarrollo económico, es la flexibilización laboral, ¿no? Flexibilizar el salario, bajan los salarios, volvés al equilibrio, chao, no hay más que discutir. Esa sería la solución que podemos llamar natural, si uno tuviera la perspectiva de la síntesis neoclásica. Pero después tenemos la artificial, como dijimos recién, es reaccionar con la política monetaria, que es aumentando la cantidad de dinero. Aumentás M, tanto como no quiere bajar W, y solucionás el problema de la manera. ¿Cómo? Bueno, básicamente porque fíjense que el problema fundamental acá es el salario real. Digamos. Entonces, M es una proxy de P. Aumentar la cantidad de dinero, en un modelo, digamos, tradicional, te vas a generar inflación, y esa inflación va a generar una caída del salario real. O sea, básicamente el problema del salario real, y vos tenés la herramienta para aumentar los precios y hacer caer ese salario real y recuperar el equilibrio original. Pero claro, hay un problema acá, ¿no? Y el problema es que Keynes se la pasa toda la teoría general hablando del problema del desequilibrio entre ahorro y la inversión agregada. Y entonces dice, pero si el problema era el mercado de trabajo, si el problema era los salarios rígidos, y si el problema es, no sé, que hay que hacer política monetaria, ¿por qué no hizo un panfleto de 2 páginas y resolvió todo en 3, 4 capítulos cortos, digamos, ¿no? Es muy raro porque Keynes insiste en que hay un desequilibrio entre ahorro y inversión. Quiere decir entonces que puede haber otra razón detrás del desequilibrio, que esta versión, que es el caso básico, no está considerada. Entonces, la primera es esta, que es el caso básico, bueno, ahorro, inversión, todo eso es irrelevante. Lo único que importa es el salario fijo, y con eso encontramos resultados keynesianos. ¿Okay? Pero como hay una insistencia de Keynes en discutir el tema del ahorro y la inversión, digamos, el libro de texto debió de alguna manera darle un poco más de chance a esa explicación y tratar de explicar cuál podría ser el problema con el ahorro y la inversión. Porque si nos quedamos solo en el mercado de trabajo, pareciera que nos estamos perdiendo el 80% de la teoría general. Entonces tratemos ahora de incorporar estos factores y analicemos lo que Axel llama el caso especial. Esto es una clasificación del Axel, ¿no? Caso básico y caso especial, ustedes no lo van a ver en ningún manual. Pero digamos, son las dos justificaciones del equilibrio con desempleo. La primera ya la vimos, salario fijo. Entonces, supongamos que el salario es flexible. La pregunta es, si el salario es flexible, ¿puede este modelo generar un equilibrio con desempleo? Acá hay un punto interesante, y es que, digamos, en la discusión entre ahorro e inversión, incluso las que había antes de Keynes, con Wicksell, Hayek, Cassel, digamos, y muchos otros que empezaron a tratar de entender el problema del ciclo macroeconómico, la relación entre tasa de interés efectiva, digamos, y natural,
¿no? Y la intervención del sistema bancario y todo eso, les resultaba como una cuestión bastante central para entender los ciclos. Acá no vamos a recorrer cada una de las explicaciones, pero tengan por seguro de que la cuestión de la tasa de interés es, digamos, uno de los puntos centrales en las discusiones tradicionales de la época. Estamos hablando de que eran los clásicos en ese momento, ¿no? Los clásicos son. Así que la tasa de interés jugaba un rol importante y, por lo tanto, si la tasa de interés difería de la tasa de interés de equilibrio, o llamémosle natural, entonces ahí podías tener un problema cíclico. Esa era típicamente la argumentación que se usaba. ¿Qué pasa en la síntesis con la tasa de interés? Bueno, ya vimos que en la IS se igualan el ahorro y la inversión, y una vez que se cruzan, uno puede determinar la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Con ambas curvas. Pero esa tasa de interés puede ser la de pleno empleo o puede no ser la de pleno empleo, porque acuérdense que además de la tasa de interés está el ingreso, como argumentos de esa función. Así que ahí no podés tener las dos. Entonces la pregunta es, ¿dónde se cruzan ¿dónde se cruza la I con la S? La IS, ¿no? ¿A qué tasa de interés? ¿Si es una tasa de interés de pleno empleo o no? Entonces, supongamos que la tasa efectiva a la cual se cruzan ISLM sea superior a la de equilibrio. En ese caso, digamos, uno, si por ejemplo supusiera que hay por alguna razón la tasa de interés R efectiva que uno ve es mayor que la que igual al pleno empleo, por alguna razón, puede ser también porque alguien la intente determinar o esté presionando para que no baje, entonces vas a tener también una solución del pleno empleo. Una aclaración técnica, digamos. En la práctica, tanto el caso básico como el caso especial no tienen una solución. ¿Sí? Lo que tenés es un conjunto de equilibrios posibles que son infinitos, probablemente menores a lo del pleno empleo, pero no hay un punto de determinación. Digamos. Ahí lo que vas a tener es una situación en la economía está en un desequilibrio en el sentido estricto de la palabra, porque no está reposando en ningún punto en particular. Puede reposar en muchos puntos diferentes. Con lo cual no tenés una solución al modelo desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Pero vamos a suponer que sí, y que efectivamente la tasa está muy alta, entonces va a haber un equilibrio con desempleo. El problema es que en ISLM, tal como vos lo estás mostrando en la síntesis, nadie está poniendo una tasa tan alta, ¿no? Obligadamente. Nadie está diciendo, bueno, la tasa por lo menos tiene que ser tanto. Y es mayor a la natural, que llamémosle R estrella, o la tasa de interés de pleno empleo, y por lo tanto hay un desequilibrio con desempleo. Pero esto no pasa en el modelo de ISLM, porque nadie te está diciendo que la tasa de interés es muy alta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para justificar que esa tasa de interés, que vamos a llamar R subrayada, quede por encima de la tasa de equilibrio? O sea, ¿por qué no hay un ajuste automático y vuelve la tasa de R estrella, digamos, como donde debería? Si la tasa está muy alta, bueno, se ahorrará más, se invertirá menos, y esa diferencia entre ahorro e inversión debería presionar a la tasa a la baja. Entonces, ¿por qué no funciona ese equilibrio entre ahorro e inversión? Eso es lo que queremos preguntarnos. Si no hay una R raya. O sea, ya en el modelo habíamos puesto una W raya. Entonces ahí estaba la W, se veía y se veía el resultado. Pero cuando uno va al caso especial, que es este otro, donde involucra al ahorro y la inversión, resulta que la tasa esta mayor al equilibrio no está. Entonces, ¿cómo logramos que la tasa de interés sea mayor al equilibrio y que, por lo tanto, como consecuencia de eso, el nivel de empleo sea más bajo que el equilibrio? O sea, básicamente, digamos, para quienes no siguieron, digamos, el argumento, si la tasa está muy alta, la inversión está muy baja, si la inversión está muy baja, la demanda agregada es baja también, eso implica que a corto plazo vas a tener desempleo y menor actividad. Y acá es donde aparece la famosa trampa de liquidez, que si algunos de ustedes ya lo hayan escuchado, esta idea, este concepto. Y lo puse entre comillas porque no es la trampa de liquidez tal como seguramente ustedes la escucharon. O bueno, quizás sí la escucharon en esta versión, pero no es lo usual. Digamos. Lo usual de la trampa de liquidez es que la tasa está demasiado baja, digamos, originalmente, alguna cosa así, digamos, pero fija, que no se puede bajar más. Bueno, en la trampa de liquidez tal como, digamos, se presenta en el caso especial, la presenta, que es, digamos, una de las pocas
explicaciones consistentes que uno puede sacar de la síntesis de la empresa sería que tenemos dos grupos. Por un lado tenemos a los emprendedores y las familias. ¿Qué están tratando de hacer los emprendedores y las familias en el medio de la recesión? Bueno, lo que quieren es comprar bonos, porque están gastando menos. Si gastás menos, lo que querés es poner la plata en otra cosa. Acá sería comprar dólares, allá compran bonos, que va a ser bastante mejor, ¿no? Porque tiene alguna posibilidad de que al comprar bonos pase algo, digamos. Comprar dólares, es un desastre. Entonces allá aparecen algunos mecanismos más virtuosos que acá. Ahora, si todo el mundo estaría dispuesto a comprar bonos, lo que pasa es que el precio del bono empieza a subir. Pues si el precio del bono empieza a subir, entonces la tasa de interés empieza a bajar. Entonces se supone que si vos estás desempleado, la gente que tiene la plata dice, no, yo ahora no voy a gastar y en vez de invertir voy a poner la plata en bono. Ahí ya está el germen del ajuste automático. Porque va a comprar el bono, baja la tasa, sube la inversión de nuevo. Entonces, algo ahí debe estar pasando para que esto no suceda. Si su precio de los bonos, como decíamos recién, baja la tasa, llega al punto de equilibrio, se acabó el problema. Funciona solo el sistema, ¿no? Ahora, acá entra un personaje que un poco inesperado, digamos, que son los especuladores, ¿no? Esto lo explica confusamente Keynes, creo que digamos, en el taller también se comentó. Y en esencia lo que hacen los especuladores es que ellos están jugando a la baja de los precios de los bonos. O sea, fíjense que las familias van a comprar bonos. Entonces lo que debería suceder es que el precio de los bonos sube. Pero mientras los emprendedores y las familias están de alguna manera comprando bonos, esperando que el precio de los bonos suba de alguna manera, están los especuladores que están formando expectativas a que el precio de los bonos vaya a bajar en el futuro. No hay una explicación obvia de esto, pero básicamente la idea es todos los bonos que compran los emprendedores y las familias están están siendo vendidos sin presión por parte de los especuladores. Fíjense que si este es el caso, o sea que hay un conflicto de expectativas acá, básicamente, entre las familias y los emprendedores por un lado, inversores y consumidores, y por el otro los especuladores. Los especuladores están jugando a la baja, las familias y emprendedores están jugando a la suba. ¿Cuál es el problema de este conflicto de expectativas? Que están de acuerdo. Y eso impide la corrección de la tasa de interés, porque si todo el mundo sale a comprar bonos y el tipo dice, ¿querés el bono? Tomá, no tengo ningún problema, y no hay nadie se opone, se resiste a vender ese bono, el precio del bono nunca va a subir, y la tasa de interés nunca va a bajar. Por lo tanto, el resultado de este conflicto, de alguna manera, de expectativas que hay entre unos y otros, produce el hecho de que la tasa de interés no estaría bajando. Entonces, fíjense que este es un caso especial, pero este es un caso que no surge de la matemática. Esto te lo cuentan. Dice, bueno, puede haber una trampa de liquidez, sí, estos tipos están pensando. Y después va a venir Lucas y te va a decir, che, pero esto es una inconsistencia, porque tenés a unos tipos que tienen unas expectativas y otros tipos tienen otras expectativas. Quiere decir que no son racionales formando expectativas, en el sentido de las expectativas racionales, donde todos deberían formar expectativas más o menos por el mismo lado. O sea que fíjense que si vos vas a este argumento, puede venir Lucas después y decirte, che, no hay inconsistencia de expectativas. Uno puede decir, bueno, sí, hay expectativa, es perfectamente razonable, pero Lucas no lo admitiría en sus modelos microfundados y qué sé yo. Conclusión, tenemos un problema en el caso especial, de que la tasa de interés no termina por bajar. Y este es un argumento que hizo Keynes en la teoría general. Ok. Fíjense que ahora, en el caso especial, ya la relación entre M y W no está. O sea, fíjense que ahora imprimir billetes ya no te salva. O sea, la política monetaria, subir M, porque W no bajaba, ¿se acuerdan? Ya no tiene impacto. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Como todos ya están imaginando, bueno, ahora sí hay que aumentar el gasto público. Y hay que aumentar el gasto público porque la tasa de interés no va a bajar,
Caso especial, si la tasa de interés no va a bajar, la demanda heredada no se va a recuperar, y si la demanda heredada no se va a recuperar, entonces alguien de alguna manera la tiene que recuperar, y esto es el gobierno cavando pozos. Dicho sea de paso, la anécdota no es que hay que cazar pozos para después taparlos, sino Keynes dijo algo así como que en realidad si uno generara un incentivo privado, claro, que consiste en enterrar tesoros, digamos, bajo la tierra, y se obligara a los empresarios a invertir cavando pozos para buscar ese tesoro, entonces la economía recuperaría su actividad y el empleo. Digamos, la asociación exacta es esa, ¿no? Digamos, no es cavar pozos por el hecho de cavarlos, digamos, sino cavarlos con un objetivo, digamos, que en este caso es aumentar, digamos, la cantidad de dinero, si usted quiere, o sea, digamos, política fiscal expansiva. Más dinero, obviamente, es una política fiscal expansiva. Política monetaria es cambiar bonos por dinero, no estás aumentando en términos netos el gasto total, o sea, no el gasto público, sino el gasto privado. Bien, entonces la solución keynesiana en el caso básico era o flexibilizar los salarios o aumentar la cantidad de dinero, y en el caso especial, acá sí es aumentar el gasto público. Entonces fíjense que acá tampoco está clara la cuestión, porque viene la síntesis neoclásica y te dice, bueno, Keynes está favoreciendo o flexibilizar los salarios, o aumentar la cantidad de dinero, o, si es el caso especial, aumentar el gasto público. Pero esto es completamente, son tres formatos completamente contradictorios, y lo que pasó a la historia, digamos, es la política fiscal de Keynes. Entonces, digamos, la forma en que la síntesis neoclásica trata de retratar los argumentos de Keynes queda bastante trunca, bastante poco clara. Ahora, esto no quiere decir que no haya una solución clásica al caso especial. También tenemos una solución clásica al caso especial. Y la solución clásica es el efecto Pigou, cuyo nombre se debe a Cecil Pigou, el profesor Pigou, que era un activo participante de los debates de la época, en general del lado, digamos, más de los clásicos, los que llamamos clásicos en esa época. ¿Y en qué consiste el efecto Pigou? Dice, bueno, mira, hasta acá uno dice, bueno, mira, te dejé los salarios flexibles, no toqué más nada, y mi modelo predice que el conflicto de expectativa, la tasa de interés puede llegar más alta, no está en el nivel de equilibrio y vas a tener desempleo. A ver cómo resuelve solo el sistema. La respuesta la dio Pigou y su efecto. Y el efecto Pigou básicamente es el siguiente: hay desempleo, pero si hay desempleo, esto obviamente presiona los salarios a la baja. Dijimos que los salarios ya no son más rígidos, de modo tal que deberían bajar, pero la baja de salarios en el modelo, digamos, si ustedes quieren, macroeconómico general, debería trasladarse a una baja de precios también. El valor de la riqueza real, neta de la economía de los individuos, aumenta, porque al bajar los precios, el valor real de la riqueza, que se supone constante, va a aumentar. ¿Y qué van a hacer los individuos? Los individuos se van a sentir más ricos como consecuencia de eso, y una parte de esa riqueza adicional la van a destinar al consumo. Interesante, ¿no? Acá hay una discusión tremendamente digamos, difícil y analítica sobre qué es riqueza. Porque detrás de la riqueza está la teoría del capital. Y detrás de la teoría del capital tenemos los despelotes más grandes de la teoría económica. Y muchos de los que están acá, Nico entre ellos, saben de qué estoy hablando. No es nada fácil explicar, digamos, qué es el capital, mucho menos la riqueza, mucho menos cómo el aumento de la riqueza se produce en estas situaciones y cómo se traslada el aumento del consumo. Pero en principio, Pigou dice que esto es lo que te debería sacar de la depresión, básicamente porque la deflación generalizada va a ser más ricos en términos netos a los individuos, aumentando el consumo. Ahora, un par de cositas respecto del efecto Pigou. El efecto Pigou es un absurdo empírico, digamos, se lo digo ya de entrada, así violentamente. Es un efecto que es
absolutamente irrelevante desde todo punto de vista. Y por supuesto, algunos ya habrán pensado que muchas veces puede ser negativo. En Argentina, digamos, cuando baja el valor de la moneda, digamos, hay una devaluación fortísima, lo que pasa ahí es que nadie se siente más rico. Lo que pasa es que como el país es deudor neto, entonces las obligaciones aumentan. Y como consecuencia de esto, vas a tener más recesión y no menos. Entonces, cuando se producen devaluaciones que generan una recesión, el efecto riqueza de esa devaluación es negativo y no positivo. Así que depende, en todo caso, de si el país en su conjunto es deudor o acreedor. Algo que estudió en particular Krugman en algún modelito, digamos, hace como 50 años. De modo que lo que importa ahí es la riqueza neta. Ahora, hay que ver, el país puede tener riqueza neta positiva o negativa, hay que ver quiénes son los que tienen la riqueza neta positiva y quiénes son los que tienen la riqueza neta negativa. Hay que ver si los que, porque algunos pueden ganar y otros pueden perder, porque los deudores van a perder. Y acá es donde empiezan las dudas, porque si, bueno, los acreedores ganan y gastan más, pero los deudores pierden y gastan menos, y cuál es el neto, y viene Fisher, Irving Fisher, que es otro activo participante de estas discusiones, y te dice, mirá, ¿sabés qué pasa? Que cuando hay una deflación y aumentan las deudas en términos reales, las empresas quiebran. Cuando las empresas quiebran, tenés un efecto que empeora la recesión y no la mejora. De hecho, este sí es un efecto real y que afectó mucho las economías que sufrieron la Gran Depresión en los 30. La quiebra directa de las empresas con la pérdida de valor obvia que eso implica. Esa es la primera cuestión, que es que el efecto Pigou tiene un montón de cuestiones dudosas. La segunda cuestión que quería comentarles respecto de toda esta situación es la siguiente, que es, ¿cuál es la solución acá, según el efecto Pigou, para volver al equilibrio con pleno empleo? ¿Es una solución de precio relativo o es una solución de niveles de precio? Fíjense que lo que está indicando el efecto Pigou es que una recesión debería deflacionar toda la economía, salarios y precios, de tal manera que eso sea lo que permita recuperarse. Este no es un argumento aislado, en el sentido de que, bueno, lo dijo Pigou, alguien dijo, estás loco, y pasemos a otra cosa. Es un argumento que hoy en día muy pocos analistas lo explicitan. Cuando vos entras en una recesión y le preguntás a un economista, digamos, que está acostumbrado a contestar rápido, ¿cuál es la solución? Te va a decir, y deja que los precios sean flexibles a la baja. Ahora, si yo bajo los precios y los salarios, ¿qué pasa con el salario real? O sea, esa misma persona probablemente te diga que los salarios reales tienen que caerse para que aumente el empleo, ¿no? Y de hecho todos sabemos que si la demanda de trabajo depende negativamente del salario real, eso significa que hay que bajar el salario real para que aumente el empleo, en el modelo clásico. Ahora, si yo bajo precio y salario, ¿cuán seguro estoy de que eso va a pasar? Eso podría no pasar. Es decir, puede ser que los precios caigan más, caigan menos que los salarios, o caigan lo mismo, y que el salario real permanezca exactamente igual. Entonces hay una confusión entre caso básico y caso especial. No sé si se entiende. Es, digamos, vos cuando pedís de alguna manera que la economía se libere, digamos, de las restricciones, de las rigideces, y que caigan los precios que tengan que caer, en una recesión van a caer tanto los precios como los salarios. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿y qué va a pasar con la demanda de empleo de las empresas? ¿Por qué una empresa va a demandar más trabajadores si W y P están cayendo en la misma proporción? Esto lo vio Patinkin en su momento, ¿se acuerdan el de dinero, interés y precios? En los 60, pero dijo, bueno, esto es un caso que habría que pensar bien, pero no sé cómo resolverlo, y lo dejó ahí, dejó la ventanita abierta. Y eso es lo que retomó Leyón, porque dice, mirá,
si tu solución, ¿cuál es tu solución para una recesión? ¿Es una deflación generalizada o es un cambio de precios relativos? Esta es una discusión central en el análisis de cómo las economías se recuperan de una recesión de manera automática. ¿Qué es lo que necesitas? Porque el efecto Pigou no está haciendo que la gente cambie, perdón, que los precios relativos cambien. No está haciendo eso. No, eso sucede cuando el W te quedó muy alto, en el caso básico. Pero en el caso especial, los cambios de precios relativos no van a hacer nada por vos. Acá, el efecto Pigou, lo que se supone que funciona es la deflación generalizada. Ahora, no podés decir al mismo tiempo las dos cosas. No podés decir, A, se necesita una deflación generalizada, y B, se necesita que caiga el salario real para que aumente el empleo. Porque son dos casos diferentes. ¿Sí? En el primer caso está resolviendo un problema de salario supuestamente rígido, en el segundo caso está resolviendo un problema de, como decíamos, conflicto de expectativas. Y además el efecto Pigou no tiene ninguna relevancia, ya lo dijimos. Pero digo, más allá de la cuestión empírica, hay una cuestión teórica acá detrás, que en general se confunde en el análisis de las recesiones. Y es que muchos analistas no tienen claro si lo que quieren es una deflación de todos los precios de la economía, o si quieren una caída del salario real. Y esto es clave cuando, digamos, el próximo jueves las explicaciones más precisas de qué está pasando acá, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entrar en la parte polémica de este asunto, que es preguntarnos si al final Keynes no era un chantún, ¿no? Digamos, disculpen, no es muy académica la forma de escribirlo, pero la verdad es que si yo te conté todo lo que te conté hasta ahora y vos salís, apagás el Zoom y te ponés a charlar con alguien y decís, che, mirá que acá no hay nada. El caso básico asume salario rígido de una manera que ya dijimos bastante arbitraria, sin mayor justificaciones. La solución es inmediata, que es, tenés un problema de salario rígido, y bueno, flexibilizar. O sea, las reformas flexibilizadoras. Hay un montón de economistas que, cada vez que hay una recesión fuerte, cuando hay un problema grave, buscan la oportunidad para imponer flexibilizaciones, bajo el supuesto de que si eliminás las distorsiones vas a alcanzar el equilibrio. Esa es la idea que hay detrás. Además de que se habla de cuestiones estructurales y de largo plazo, no se sabe de dónde salen, pero digamos, por supuesto yo no coincido en absoluto con ese diagnóstico, pero digamos, esta es una solución que no es de la época de Keynes. Estamos hablando de algo que persiste en los análisis modernos. Y por supuesto, si no puedes eliminar las distorsiones, porque bueno, ahí hay sindicatos, tendríamos que eliminar los sindicatos, no se puede, tendríamos que eliminar las regulaciones, pero no se puede, tendríamos que eliminar el gobierno, pero no se puede, tendríamos que privatizar la Plaza de Mayo, pero no se puede. Bueno, si no se puede hacer todo esto, aumentemos la cantidad de dinero, compensemos, chao. Ahora, de nuevo, este argumento así tan tonto, como lo están leyendo ustedes acá, es la base del modelo mainstream que más enseña, macro, que más enseña en las universidades del mundo, que es el modelo nuevo keynesiano. El modelo macro nuevo keynesiano dice que el problema de las recesiones es que los precios no se modifican todo lo que deberían, y por lo tanto el gobierno debe hacer política expansiva toda vez que esas distorsiones no puedan ser eliminadas. De modo que esto es un hecho que hay que tener muy en cuenta. Una curiosidad de todo esto es que si los bancos centrales creyeran puramente en el modelo clásico y en que la economía se autorregula de manera eficaz, alguien podría preguntarse qué hace ahí el Banco Central, ¿no? La pregunta es, ¿por qué te estamos pagando, ¿no? De modo que no viene mal alguna distorsión que justifique los salarios de nuestros amigos del Banco Central, ¿no? De otros países que de alguna manera tienen que justificar que sirven para algo, ¿no? Si no, pareciera que el Banco Central no sirve para nada. Y eso es un absurdo, por supuesto, pero es lo que surge de este modelo de la síntesis. Así que primera cuestión, en el caso básico, Keynes no tuvo ningún aporte. El caso especial, uno podría decir que es más sutil,
porque ahí tenés un conflicto de expectativas, ok, ahí me lo estás metiendo por la ventana, pero aún así es un poco más justificable, no llegar al equilibrio con pleno empleo. Pero claro, Keynes, y así pasó a la historia esta situación, se olvidó del efecto riqueza, se olvidó del efecto Pigou, y se olvidó de que había una solución automática. No lo consideró suficientemente, lo minimizó, pero cuando uno incorpora en el modelo el efecto Pigou, chao, resolvés todo el problema. Que es lo que hizo Patinkin. Metió en el modelo el efecto Pigou, chao, solucionó todos los problemas, llegó casi siempre al equilibrio con pleno empleo. Así que, caso especial, tampoco tenés mucho para aportar, mi estimado Maynard. O sea que todo parece indicar que Keynes aparentemente existió, digamos, pero la teoría general de general no tuvo. Entonces uno se pregunta si la teoría es un fraude, ¿no? Si Keynes en realidad es un charlatán teórico. A ver, ¿dónde está la charlatanería? La igualdad o reinversión. Una canchereada. Oferta y demanda, tachás la C de los dos lados y tenés la igualdad, ahorro e inversión. ¿Qué es eso? Sí, es lo mismo que oferta y demanda, es algo que venimos haciendo hace 300 años y vos me lo querés vender cual consultor de empresa como una novedad. El multiplicador. ¿Por qué sirve el multiplicador? En estos argumentos que vimos, ¿dónde está el multiplicador? Ni lo mencionamos. El multiplicador no forma parte de esta discusión. El multiplicador solo hace que supuestamente el desequilibrio se agudice durante un momento, pero que después, como si la economía se arregla sola, no vamos a tener, no tiene ninguna relevancia. O sea que toda esa discusión del multiplicador es una distracción. Te está confundiendo. El ataque a la ley de Say. No, bueno, acá lo que Keynes decía era que él había, digamos, tirado por la borda la teoría de que la oferta crea su propia demanda, teoría de la cual vamos a hablar la próxima también con algún detalle, o digamos la versión, digamos, del mercado de trabajo, que es la negación del segundo postulado, que la desutilidad, encima te lo cuento difícil, y me está engañando. No sé si era Jauretche, quién era que decía que si te están contando de economía y no entendés es porque están tratando de robar la billetera. Bueno, esto parecería ser el caso de Keynes, es puro teatro, lo de la DDC, la negación del segundo postulado, de una forma, digamos, teatral de contar un supuesto aporte teórico. Y la preferencia por la liquidez. Otra vez, ¿dónde está la preferencia por la liquidez en las discusiones? No está, no aparece como un punto central. Y sin embargo, Keynes dedica capítulos y capítulos y capítulos a la preferencia de la liquidez, al ataque de la ley de Say, al segundo postulado, al multiplicador, al conflicto entre ahorro e inversión. Todo esto no sirve para nada en nuestras explicaciones del caso básico y del caso keynesiano. Y después encima tenemos en un capítulo otro show, que es el concurso de belleza, que es un show por definición, digamos, en donde explica el problema de las expectativas repetitivas, y cómo, digamos, no se alcanza un equilibrio, que probablemente ya lo conozcan en la historia, así que no lo voy a repetir. Búsquenlo, digamos, es muy interesante. Pero de nuevo, no forma parte en ningún sentido de las discusiones que tuvimos hasta ahora. Y toda esa discusión de un capítulo entero hablando de las especulaciones en los mercados, y de la búsqueda del corto plazo, y de los problemas de especulación financiera, y de unos tipos que digamos, en vez de preocuparse por invertir en cosas reales, están mirando en el corto plazo, y el análisis técnico, y las expectativas, todo eso fuera de toda lógica. Todo eso para decir que salario rígido, que es lo único que necesitamos. Samuelson comentó, si se quiere, no sé si de una manera amable o no, pero dijo algo así como, finalmente, ¿no? Y claro, mirando la síntesis neoclásica, el aporte de Keynes es decir que los salarios eran un poco rígidos, quizás si él hubiese profundizado más por ese lado, dice Samuelson, y no se hubiese divergido hacia otros temas irrelevantes como todos los anteriores, entonces hoy tendríamos una teoría general más firme, ¿no?
no sé, lo que Samuelson quiso decir es algo así, che, y si ponías en una raya, en una línea, che, los salarios en general son rígidos, y parabas ahí, terminabas tu teoría. Quizá es lo que surge de la síntesis neoclásica, y entonces este no parece ser el camino adecuado. Hay algo que no está cuadrando, y la forma que elige Axel de mostrar que algo no cuadra con la explicación de la síntesis neoclásica es mirar si las afirmaciones de la síntesis están en la teoría general. No voy a poner acá digamos, a citar todos los párrafos, pero digamos, si ustedes quieren ver en detalle donde digamos, el análisis específico, digamos, de por qué estas afirmaciones no están en referencias, pero no están digamos, textualmente, en el sentido de que la idea tampoco en la teoría general, ustedes tienen que leer ya la obra más general de Axel, que es Análisis de Keynes y de la economía keynesiana, que es un tratado de 350 páginas, digamos, lo pueden mirar, y ahí van a tener, digamos, la justificación, así que acá me tienen que creer, digamos, pero, digamos, si uno lee eso, encuentra que efectivamente mucho de estas frases que dicen la síntesis no aparecen, ¿no? Los salarios son rígidos porque hay ilusión monetaria. Uno de los argumentos de la rigidez salarial es esa, ¿no? La gente, bueno, cuando el salario no cambia, pero sube los precios, la gente no se da cuenta porque piensa que si gana 1.000, siempre ese 1.000 vale lo mismo, y eso se le llamó ilusión monetaria. A lo cual, digamos, fíjense que qué fácil es refutar esto. Es decir, pero vos me estás considerando que la gente es idiota, entonces así yo también hago una teoría de desequilibrio. Supongamos que la gente es idiota. Bueno, pero por supuesto que esto no puede haber sido lo que dijo Keynes, y de hecho esta no aparece en la teoría general. Dice la síntesis, el problema es que los salarios son rígidos porque los sindicatos están interviniendo y hay alguien que está impidiendo el ajuste, no aparece. El problema es que los salarios son demasiado altos y tienen que bajar para volver al equilibrio, no aparece. El problema es que la tasa de interés está demasiado alta, como en el caso especial, tiene que bajar, no aparece así. La inversión es inelástica al tipo de interés. Esto es una cuestión interesante también. No es que la tasa de interés sea muy alta, sino que la tasa de interés baja, pero la inversión no se recupera porque reacciona muy lento, muy poco a los cambios en la tasa de interés. Y entonces el resultado es que la demanda agregada nunca termina de recuperarse. Pero esto tampoco aparece en la teoría general. El problema es que hay una trampa de liquidez, que qué sé yo, tampoco aparece en la teoría general. El problema es que la inversión no reacciona a la tasa de interés, no aparece en la teoría general. El problema es que el ahorro es el que no responde a la tasa de interés, que lo único que importa en el ahorro y en el consumo es el ingreso, no aparece en la teoría general. El problema es que ahorro e inversión no se igualan a una tasa positiva, no aparece en la teoría general. Y ahora, tres temas que sí aparecen en la teoría general, pero que la síntesis neoclásica dice que no. La baja de precios provoca un aumento de los saldos reales, el efecto PIU. ¿No está en la teoría general? Sí está en la teoría general. ¿El efecto saldos reales tiene impacto sobre la demanda agregada? Sí está en la teoría general. Y por lo tanto, lo que dijeron que se había olvidado del efecto PIU no se había olvidado. O sea que su teoría genera equilibrio con desempleo, aún considerando el efecto PIU. Como ven, todo esto nos lleva a un rompecabezas que hay que empezar a armar de nuevo. O sea, si uno se queda en la síntesis neoclásica, se encuentra con todas estas contradicciones. Algo está mal con la síntesis neoclásica. Si uno revisa la teoría general, mucho de lo que dijo la síntesis, como vimos recién, Keynes no lo dijo. Mucho de las cosas que la síntesis dice que Keynes omitió, sí las dijo. Pero si esto es así, entonces el desafío que tenemos es, bueno, pero entonces ¿qué dijo? ¿No? Que es, digamos, el gran desafío del libro de Axel y de su tesis doctoral. Y por supuesto, tratar de armar una historia consistente y creíble del aporte de Keynes a la teoría. Es decir, chequear que realmente hubo una teoría general, como yo pienso que hubo, y como Axel también piensa que hubo. Y esto, una aclaración muy importante, no tiene nada que ver con pensar que lo que dijo Keynes es correcto, está bien, es aplicable en todos los casos o en todos los países.
esto creo que tiene que quedar claro desde el principio, estamos hablando de la interpretación de Axel, que dentro de las interpretaciones que yo leí me parece la que más considera los dichos reales de Keynes. Y quizá, como vamos a ver eso ya en la tercera reunión, esta sea una buena forma de responder a las críticas modernas a Keynes, ¿no? Si ustedes hicieron un cursito de macro más o menos avanzado, digamos, habrán visto que muchas de las reacciones que aparecieron a partir de los 70, de lo que se llamó los nuevos clásicos, obtienen su prestigio a partir de decir cuáles eran los errores de Keynes. Y muchos de los errores que ellos marcan en Keynes son los errores de la síntesis neoclásica, que es una mala interpretación de Keynes. O sea que en realidad le están pegando a Keynes por algo que él no dijo. Y por lo tanto, y el problema es que todo el apoyo que generó esta gente, digamos, se transformó en el modelo mainstream de la macroeconomía moderna. O sea que no fue irrelevante el hecho de asociar la síntesis neoclásica con Keynes. ¿Qué son los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía? Es aquello que Keynes no fundamentó. ¿Y por qué no lo fundamentó? Y porque hizo un montón de cosas mal. Suponer que los salarios son fijos, suponer que no había un efecto Pigou, suponer que las decisiones micro de los agentes no eran consistentes con las decisiones de su modelo macro. Es decir, que fíjense que todo ese gran resultado de los nuevos clásicos tiene en parte un origen en el hecho de decir que Keynes se equivocó. Y entonces, eso fue lo que les dio uno de los empujones más importantes de esta gente. No es tanto que su modelo estaba bien, sino que su modelo rechaza al gran Keynes, de su teoría general, y por supuesto hay algunos personajes, digamos, públicos que salen a decir cosas de Keynes que son, digamos, multiplicadas por 100, es absurdo, ya lo conocerán, no vamos a hablar de ellos, pero digo, con esto quiero decirles que me parece que seguir esta línea puede tener alguna relevancia para entender lo que está pasando modernamente con la macro. Yo abriría preguntas, si les parece bien, espero no haberlos aburrido, y comentarios, en fin. Sí, Pablo, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Yo tengo una pregunta un tanto que capaz que no viene mucho al tema de lo que abordamos hoy, pero un poquito con respecto, justo lo tocamos a lo último, con respecto a qué opinión te merece el tema multiplicador y representación en el agregado de los agentes, porque a mí la sensación que me da es que un poco los intérpretes, o por caso lo que nos enseñan en la facultad con Modigliani, Friedman, que para el análisis intertemporal como que descartan todo lo que habla Keynes acerca del consumo y por lo tanto del multiplicador, y por caso de otro lado Kalecki, capaz que en el agregado él lo explica como por clases sociales y descarta, al menos lo que pude leer, ¿cómo se llama? Los trabajadores, por decirlo de algún modo. Entonces como que siempre queda ahí un poco y se le termina adjudicando a Keynes como un analista del corto plazo, el ciclo económico para despegar de una recesión. Entonces como que siento que hay varias cosas ahí que pueden ser interesantes y no estoy entendiendo. Sí, ciertamente. El ataque de Friedman, Modigliani, etcétera, a función consumo, después también hubo algunos ataques a la demanda de dinero y también algunas justificaciones a la demanda de dinero de Keynes, ¿no? Hubo un conjunto de trabajo como el de Tobin, por ejemplo, que justificó la teoría de Keynes, pero hubo otros que lo atacaron. Pero el más atacado fue la función consumo, ciertamente. Es uno de los temas que yo justo doy especialmente en Macro 2. Y ese fue el origen justamente de la búsqueda de los fundamentos microeconómicos. O sea, de alguna manera se consideró que lo que faltaba en Keynes era dos cosas. Una visión de largo plazo, de la modelización y de la visión de los agentes, la perspectiva de los agentes, que estaban siendo miopes, estaban viendo el futuro porque miraban el consumo en relación al ingreso de hoy nada más, y no en relación a toda su riqueza.
algo que como vimos no es cierto, porque Keynes sí considera los efectos de la riqueza sobre el consumo. Así que no ese es el punto. Ahora, de alguna manera, fíjense que por lo que vimos acá, ese ataque, si bien es un ataque más, no era necesario. Porque ¿qué me importa el multiplicador si Keynes no logró probar que la economía alcanza el equilibrio sola? No es necesario. O sea, en realidad lo de Friedman es show, en el sentido de que te voy a pegar acá, pero bueno, ni necesitaba pegarte, porque si el problema es que los salarios son fijos, hay que flexibilizar los salarios, chao. ¿Qué me importa? Si el consumo depende de la riqueza a largo plazo, si la tasa de interés entra, si entra el capital humano, y todas esas discusiones que hace Friedman o Modigliani, ¿no? Que habla del ciclo de vida. Bueno, todas esas hipótesis son un ataque, buscan los fundamentos, pero para el argumento de la síntesis neoclásica son irrelevantes. Keynes, aún sin criticar eso, ya había fracasado. Es decir, la síntesis neoclásica creó la semilla de la autodestrucción de Keynes, de alguna manera, parecido al término marxista. Y lo de Friedman, Modigliani, son un poco la frutilla del postre. En algunas otras cosas no pudieron avanzar. Por ejemplo, en la inversión, la idea de que la inversión es una función estable y qué sé yo, no hay forma. Que depende de la tasa de interés. Eso, la verdad que la evidencia ahí es muy, muy, muy floja. Y ahí yo creo que las teorías de Kalecki, las teorías distributivas y las teorías de incertidumbre son, digamos, que tienen un antecedente en Keynes, claramente son mucho más explicativas que la teoría neoclásica, ¿no? Yo creo que ahí fallaron, pero en la función consumo sí tuvieron un impacto. De hecho, Angus Deaton es uno de los que, digamos, hizo una revisión de todos esos argumentos, Nobel hace poco, y estudia toda esta cuestión del consumo agregado, etcétera, etcétera, y sí, digamos, ahí empezó todo. Gracias. Disculpe, Pablo, no sé si me escucha bien. Sí. Perdón. Quería preguntarle, me surgió una duda cuando usted habló de la teoría del capital, independientemente de si esto está claro en Keynes o no. Quería preguntarle si Axel, digamos, revisa un poco las discusiones que Keynes tenía en la década del 30 sobre la teoría del dinero, que la discusión que tuvo con Hayek, sobre todo. Hayek criticaba que Keynes no tenía una teoría del capital y que no se fijaba cómo podía, digamos, corregirse por el lado de la oferta. No sé si fui claro, perdón. Sí, bueno, no tan claro por cómo se escuchó, pero la idea creo que la capturé, que era la discusión sobre la teoría del capital con Hayek. ¿Escuché bien? Sí, con Hayek, ¿no? Sí, con Hayek, perdón. Okay. Sí. En realidad, digamos, el que más penetró en las cuestiones teóricas de esa época, de los que mencioné, Hicks, ¿no? Digo, por supuesto, la teoría del capital viene mucho antes, digo, tiene un montón de teóricos ahí dando vueltas sobre esos temas, pero, digamos, en esa época estaban completamente perdidos y Keynes dijo, mira, directamente ni se metió en esa discusión, porque yo sospecho que tampoco, uno tiende a decir no le interesaba. Yo creo que tampoco tenía las herramientas ni era su interés, digamos, discutir esa cuestión para las cuestiones de medición, las cuestiones de identificar qué es el capital, algo que, digamos, los austríacos, quizá esto no sé si es algo que todo el mundo conoce, pero tienen su propia teoría del capital, digamos, el capital fechado, etcétera, etcétera, que es él dio lugar a la economía austríaca, que es toda una teoría que han desarrollado sobre eso, y hace agua por todos lados, al igual que la mayoría de la teoría del capital. Digamos, esto es un concepto hiper difícil de capturar, y bueno, y la verdad es que el propio Samuelson, después de las controversias entre los Cambridge y el capital, reconoció que digamos, los problemas de agregación que tenía eso.
Keynes decididamente no se metió en esa discusión, y lo único que te voy a decir es que Axel discute los problemas de la medición de la teoría del capital en algunas páginas de análisis de Keynes y de la economía keynesiana, en su tesis, en la cual se basan estas conferencias de las cuales estamos charlando. Y si me escribís al mail, te puedo pasar las páginas aproximadas para que lo mires, porque ahí creo que resume bien el estado de confusión que había en la época respecto a esa cuestión. Bien, gracias. Después me gustaría conocer las páginas. Dale, mandame un mail. Bueno, ya estamos, creo, en la hora. Les quería agradecer la atención, o que hayan dormido sin interrumpir. Y bueno, solo saludarlos, no sé si alguien más quiere decir algo de los organizadores. No, más que nada, Pablo, agradecerte, la verdad que estuvo buenísimo, súper dinámico. Y nada, nos vemos en el próximo encuentro. Bárbaro, hasta el jueves. Saludos. Espero que... Gracias. Gracias. Chao.